Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. El camino de la mujer. El verano de 2008 prometía un calor insoportable. Había decidido emprender un viaje por carretera desde Monterrey hasta San Luis Potosí. Eran poco más de 5 horas de camino, así que llené el tanque, revisé el motor y me aseguré de tener suficiente agua y snacks para el trayecto. Había algo liberador en conducir solo por la carretera, en dejar que la mente se despejara con el ruido del viento y el asfalto. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes. El sol brillaba alto y la carretera parecía estirarse infinitamente delante de mí, como una cinta gris que cortaba el paisaje desértico. Todo estaba tranquilo, el cielo era despejado y solo algunos cactus rompían la monotonía del horizonte. Me gustaba ese aislamiento, la soledad de los caminos largos. Pero mientras más me adentraba en ese tramo desértico, una extraña sensación empezó a apoderarse de mí, una mezcla de inquietud y anticipación que no podía explicar. Fue en uno de esos momentos, cuando el calor empezaba a hacerse insoportable y el aire acondicionado no lograba refrescarme, que la vi. A lo lejos, había una figura parada al costado de la carretera, en medio de la nada. A medida que me acercaba, pude distinguir que era una mujer. Parecía estar en sus 30, con el cabello largo y oscuro, suelto al viento. Vestía una blusa blanca y una falda larga que se agitaba ligeramente con la brisa. Lo que más me inquietó fue cómo se encontraba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia el camino como si estuviera esperando algo o a alguien. Mi primer instinto fue detenerme. Estaba sola en medio del desierto y parecía que necesitaba ayuda. Pero a medida que reducía la velocidad, una sensación de alarma se disparó en mi mente. Algo no estaba bien. No sabía si era su postura, su expresión o tal vez la extraña calma que la rodeaba, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí seguir adelante, acelerando el coche con la esperanza de dejar atrás esa extraña visión lo más rápido posible. Pasé junto a ella sin mirarla directamente, manteniendo la vista fija en el camino. En mi visión periférica, pude notar que la mujer giraba ligeramente la cabeza, como si siguiera mi auto con la mirada. No levantó el pulgar, no hizo ningún movimiento para pedir un aventón, solo se quedó allí, observándome con una calma inquietante. El corazón me latía con fuerza mientras me alejaba de ese lugar. Por alguna razón, no podía quitarme su imagen de la cabeza. Cada vez que parpadeaba, veía su rostro pálido y sus ojos oscuros. Intenté racionalizarlo, pensando que era solo una mujer que había tenido algún problema con su coche o que tal vez estaba esperando a alguien más. Pero la sensación de malestar no desaparecía. Después de unos 20 minutos, vi una gasolinera al costado del camino. Decidí parar allí, más para tranquilizarme y tomar un respiro que por necesidad de combustible. El lugar estaba prácticamente vacío, excepto por un viejo sedán aparcado en una esquina. Entré a la tienda y saludé al encargado, un hombre de mediana edad con barba canosa y un semblante serio. Le pedí un refresco y algo para comer, pero antes de que pudiera pagar, las palabras salieron de mi boca casi sin querer. Vi a una mujer pidiendo aventón allá atrás, en medio de la carretera, le dije. ¿Sabes algo de eso? El hombre me miró fijamente, sus ojos se oscurecieron un poco y dejó de lado el periódico que estaba leyendo. Por un momento, pensé que me iba a ignorar, pero entonces habló, con una voz áspera y grave. La mujer, dices, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Asentí, sintiéndome un poco tonto por mencionarlo. Siempre la ven por aquí. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. No entendía a qué se refería. ¿Siempre? ¿Era alguien conocido por la zona? Murió hace 10 años, continuó, sin apartar la mirada de mí. Accidente de coche. Chocó contra un tráiler en una noche lluviosa. Dicen que desde entonces anda por la carretera, buscando a quien la lleve a casa. Un nudo se formó en mi estómago. Sentí que la tienda se volvía más pequeña, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. El hombre estaba hablando en serio, su tono no dejaba lugar a dudas.
No era una broma, no era una historia para asustar a los viajeros. Era una advertencia. ¿Y qué pasa si alguien la lleva?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El hombre se encogió de hombros y volvió a su periódico. Nadie lo sabe, dijo simplemente. Nadie que la haya llevado ha regresado a contarlo. Pagué rápidamente y salí de la tienda, tratando de recuperar la compostura. Todo esto era ridículo, me dije. Era solo una leyenda local, una historia de fantasmas para asustar a los forasteros. Pero mientras regresaba al coche, no podía sacarme de la cabeza la imagen de la mujer en la carretera, ni las palabras del hombre, nadie que la haya llevado ha regresado a contarlo. Continué mi viaje, intentando concentrarme en la carretera y no en la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Cada tanto, revisaba el espejo retrovisor, esperando ver algo, o quizás a alguien, que no debería estar allí. La paranoia se apoderaba de mí, haciéndome ver sombras donde no las había. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que lentamente se tornaba púrpura. La carretera se hacía cada vez más solitaria. Los cactus proyectaban sombras largas y retorcidas que se deslizaban por el asfalto como dedos alargados, queriendo atraparme. A lo lejos, las montañas se alzaban como gigantes oscuros y silenciosos, observando mi paso con indiferencia. Intenté distraerme encendiendo la radio, pero solo encontré estática y unas pocas estaciones con música regional que no lograban calmarme. Apagué la radio y me concentré en el sonido del motor, el único que parecía mantenerme conectado a la realidad. Entonces, la vi de nuevo. A unos 50 metros delante de mí, al borde de la carretera. Era la misma mujer, la misma postura, la misma calma inquietante. Mi corazón se detuvo por un segundo, y luego comenzó a latir frenéticamente. No podía ser posible, me dije. La había dejado atrás hacía casi una hora. Era imposible que estuviera aquí, a menos que hubiera tomado un atajo, o que alguien más la hubiera traído. Pero, ¿quién en su sano juicio la habría recogido? Esta vez, no pude evitar mirarla directamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos a través del parabrisas y sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Había algo en su mirada, algo que me decía que no era de este mundo. Una tristeza infinita, una desesperación que no podía ser humana. Pero también un leve destello de malicia. Pasé de largo nuevamente, acelerando hasta sentir que el motor se quejaba. El sudor me corría por la frente y mis manos temblaban al volante. Tenía que llegar a San Luis Potosí cuanto antes, necesitaba poner distancia entre esa cosa y yo. Pero la carretera parecía alargarse interminablemente, como si estuviera atrapado en un bucle del que no podía escapar. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un pequeño pueblo. Sus calles eran estrechas y las casas parecían abandonadas. Las ventanas estaban cerradas y no había luces encendidas. Reduje la velocidad, buscando algún indicio de vida, pero no había nadie. Era como si el pueblo entero estuviera bajo un hechizo de silencio y desolación. Entonces la vi nuevamente, parada en la esquina de una calle, a la sombra de un árbol seco. Esta vez no podía haber duda. Era la misma mujer, con la misma blusa blanca y la misma falda larga. Estaba más cerca, tan cerca que pude ver los detalles de su rostro, la piel pálida, los labios entreabiertos, los ojos que parecían mirar más allá de mí, a algo que solo ella podía ver. El pánico se apoderó de mí. Pisé el acelerador y salí del pueblo, sintiendo que la carretera se cerraba a mi alrededor, como si intentara atraparme. Miré por el espejo retrovisor y la vi de pie en medio de la calle, observando cómo me alejaba. No corría, no me perseguía, solo se quedaba allí, como si supiera que tarde o temprano tendría que detenerme. La noche cayó rápidamente y la carretera se sumió en la oscuridad. Los faros de mi coche eran el único punto de luz en un mundo de sombras. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, condenado a conducir eternamente por ese camino desierto, con la certeza de que ella siempre estaría ahí, esperándome. Finalmente, vi las luces de San Luis Potosí a lo lejos. La visión de la ciudad me dio una chispa de esperanza.
Tal vez, solo tal vez, había logrado escapar. Pero una parte de mí sabía que esto no había terminado, que nunca terminaría realmente. Llegué a mi destino con los nervios destrozados. Aparqué el coche y me quedé dentro unos minutos, intentando calmarme, recuperando el aliento. No sabía si lo que había visto era real o si mi mente me había jugado una mala pasada, pero algo dentro de mí me decía que era verdad. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sentía su mirada fija en mí. Sabía que ella seguía allí afuera, en algún lugar de esa carretera, esperando al próximo incauto que pasara, buscando a quien la llevara a casa. Desde entonces, nunca volví a tomar esa ruta. El miedo había echado raíces en mi mente, y cada vez que pensaba en viajar, recordaba esos ojos oscuros, la quietud de su postura, la forma en que me miró, como si supiera algo que yo no. Como si esperara, pacientemente, a que regresara. Y mientras otros viajaban por esa carretera, yo solo podía advertirles, esperando que no la encontraran. Porque aunque nadie lo supiera, ella siempre estaría allí, parada en la cuneta del camino, buscando a quien la llevara, una vez más, hacia su destino final. El perro negro. Era el año 2007 y yo me encontraba en un viaje que nunca olvidaré, recorriendo las serpenteantes carreteras de la Sierra de Puebla. Aquella región siempre me había parecido un lugar lleno de encanto, con sus paisajes montañosos y niebla densa, pero también ocultaba un aire de misterio y peligro que no supe interpretar hasta esa fatídica noche. Había salido de la ciudad un poco más tarde de lo planeado. La carretera serpenteaba entre montañas y la neblina comenzaba a cubrirlo todo como un manto espeso que dificultaba la visibilidad. El asfalto estaba mojado por la lluvia reciente y las luces de mi coche apenas lograban penetrar la densa niebla. A mi alrededor, el silencio era casi absoluto, roto solo por el motor del auto y el ocasional sonido de ramas y hojas siendo arrastradas por el viento. Me mantenía alerta, con las manos aferradas al volante y la vista fija en la carretera. Había escuchado historias sobre esa zona, relatos de conductores que habían visto cosas extrañas en esas curvas, pero siempre las había tomado como simples leyendas urbanas. Sin embargo, aquella noche, algo en el ambiente me hacía sentir incómodo, como si una presencia invisible estuviera observándome desde los árboles al borde del camino. La carretera era estrecha y sinuosa, y las curvas cerradas exigían toda mi concentración. Fue en una de esas curvas, cuando menos lo esperaba, que ocurrió algo que aún me eriza la piel al recordarlo. Salí de una curva pronunciada y, de la nada, un perro negro apareció justo en medio de la carretera. Era un animal grande, de pelaje oscuro y ojos que brillaban con un extraño fulgor en la penumbra. Frené en seco, con el corazón golpeando furiosamente en mi pecho. El coche derrapó ligeramente sobre el asfalto mojado antes de detenerse por completo. Mis manos temblaban mientras mantenía la vista fija en el lugar donde el perro había estado. Pero, para mi sorpresa, el animal ya no estaba allí. Parecía haberse desvanecido en el aire. Bajé la ventanilla y miré a mi alrededor, esperando verlo correr hacia el bosque o, al menos, alguna señal de su presencia. No había nada, ni un solo rastro. La neblina envolvía la carretera, densa y opresiva, y el perro había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. El miedo comenzó a instalarse en mi mente. Sabía que lo que había visto no era una alucinación, pero tampoco podía explicarlo. Decidí seguir adelante, intentando convencerme de que mi mente me había jugado una mala pasada, tal vez por el cansancio. Pero la sensación de inquietud no me abandonó y la imagen del perro negro quedó grabada en mi memoria como una advertencia silenciosa. Continué mi camino, pero algo había cambiado. El silencio en el coche se volvió casi tangible, como si una presencia invisible me acompañara. La carretera parecía más oscura y peligrosa, y cada sombra a mi alrededor cobraba un matiz siniestro. Avancé con cautela, consciente de que algo no estaba bien, pero sin saber exactamente qué era. Pasaron unos kilómetros en los que intenté tranquilizarme. Quizás el perro había sido solo un animal errante, una coincidencia desafortunada en un lugar con tantas historias. Pero mientras más lo pensaba,
menos sentido tenía. La manera en que había aparecido y desaparecido, como si hubiera sido una manifestación y no un ser de carne y hueso, me tenía inquieto. No fue hasta que llegué a un pequeño pueblo que tuve la oportunidad de hablar con alguien sobre lo que había visto. Me detuve en una gasolinera a las afueras del pueblo. Necesitaba un descanso y un poco de aire fresco para calmar mis nervios. El encargado, un hombre mayor con una expresión seria y mirada profunda, notó mi estado de agitación y me preguntó si todo estaba bien. Le conté brevemente lo que había ocurrido, tratando de no sonar como un lunático. Al escucharme, su rostro se ensombreció. Hizo una pausa antes de hablar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que viste no es un buen augurio», me dijo con voz grave. «Ese perro negro lo han visto otros antes. Dicen que aparece como advertencia de que algo malo va a pasar, especialmente en esa zona de la carretera. No es un perro común, es una aparición, un presagio de accidentes fatales». Sus palabras me dejaron helado. No era el tipo de persona que creyera en supersticiones o leyendas, pero la seriedad en la voz del hombre y la forma en que describió lo que había visto me hizo reconsiderar mi escepticismo. Me contó algunas historias de la región, sobre conductores que habían tenido accidentes mortales después de ver al perro. Hombres y mujeres que habían perdido el control de sus vehículos en la misma curva donde yo lo había visto. Terminé la conversación con un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y precaución. El hombre me aconsejó que no continuara mi viaje esa noche, que descansara en el pueblo y retomara el camino al día siguiente con la luz del sol. Decidí hacerle caso, más por la inquietud que sentía que por otra cosa. Encontré un pequeño hotel y me registré, aunque sabía que dormir no iba a ser fácil. Esa noche en la habitación del hotel, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía al perro negro, sus ojos brillando en la oscuridad. Me asomé por la ventana, esperando ver algo entre la neblina que envolvía el pueblo, pero solo había silencio y sombras. Me sentía observado, como si el mismo perro estuviera vigilándome desde algún rincón oscuro. Los minutos se hicieron horas y, en medio de la noche, me despertó un sonido que venía de fuera. Un aullido largo y lastimero que me heló la sangre. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, temblando. A lo lejos, en medio de la carretera desierta, pude distinguir una figura oscura. Era el perro, parado en el mismo lugar donde lo había visto desaparecer. Esta vez, estaba quieto, con los ojos fijos en mi dirección, como si supiera que lo estaba observando. El pánico se apoderó de mí. Cerré las cortinas de golpe y retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. Me senté en la cama, tratando de calmarme, diciéndome que era imposible, que estaba imaginando cosas. Pero sabía que no era así. Sentía su presencia, esa energía oscura que parecía llenar la habitación, haciéndome sentir atrapado. A la mañana siguiente, salí del pueblo lo más temprano que pude. La niebla se había levantado un poco, y el sol empezaba a iluminar el camino. Manejé con precaución, con la imagen del perro negro todavía presente en mi mente. La carretera parecía diferente a la luz del día, menos intimidante, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Cada curva, cada sombra entre los árboles, me recordaba lo que había visto. Pasaron los meses, y aunque intenté dejar atrás la experiencia, nunca pude sacudirme la sensación de que algo me había seguido de regreso. De vez en cuando, en las noches más oscuras, sentía la presencia del perro negro, una sombra que se movía en los límites de mi visión, como un recordatorio de que había visto algo que no debía. Me volví más cauteloso, especialmente en las carreteras. Cada vez que me acercaba a una curva cerrada, disminuía la velocidad, esperando ver al perro aparecer de nuevo. Nunca volví a ver al perro negro, al menos no en la carretera. Pero su imagen quedó grabada en mi mente, una advertencia de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, presencias oscuras que se manifiestan en los lugares más inesperados. La Sierra de Puebla, con su belleza y misterio, sigue siendo para mí un lugar lleno de secretos, un territorio donde lo inexplicable se cruza con la realidad, y donde un simple viaje por carretera puede convertirse en una experiencia aterradora. Ahora,
Cada vez que escucho a alguien hablar sobre esa zona, me quedo en silencio, recordando lo que viví. Me pregunto cuántas otras personas habrán visto al perro negro, cuántos habrán recibido la advertencia y cuántos habrán ignorado el presagio. La carretera sigue allí, serpenteando entre las montañas, y la niebla sigue envolviendo a los viajeros desprevenidos. Y en algún lugar de esa niebla, estoy seguro, el perro negro sigue esperando, un guardián silencioso de los secretos oscuros de la sierra. Este relato fue creado por Carlos Morales Valenzuela, con la intención de capturar la esencia de los misterios y terrores que acechan en los caminos solitarios y oscuros. La gasolinera abandonada. Era el otoño de 1999, un momento del año en que el aire en Arizona se volvía más fresco y el sol se ocultaba antes de lo usual. Me encontraba conduciendo por una carretera secundaria, una de esas rutas que los mapas apenas registran, con una urgencia silenciosa que no lograba comprender del todo. Tal vez era la prisa de llegar a casa o simplemente el deseo de dejar atrás las interminables millas de desierto y soledad. El paisaje era desolador, con cactus que se alzaban como figuras espectrales a ambos lados del camino, y la noche se acercaba con una rapidez inquietante. Mi vehículo estaba casi sin gasolina, el indicador titilaba en la zona roja, y mi ansiedad comenzaba a incrementarse. En medio de la nada, una pequeña y vieja gasolinera apareció como un espejismo. Era un edificio antiguo, con las paredes de madera desvencijadas y la pintura descascarada por el tiempo y el sol. No había señales de vida, ni luces encendidas, ni otros vehículos estacionados. Aún así, la necesidad me obligó a detenerme. Apagué el motor y salí del auto, el crujido de la grava bajo mis pies era el único sonido en la quietud del anochecer. Caminé hacia la puerta principal del establecimiento. Un cartel gastado por los años colgaba en la entrada, sus letras apenas legibles. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido largo y lastimero. Dentro, el lugar estaba sumido en penumbra, iluminado solo por la luz mortecina que se colaba por las ventanas sucias. El aire estaba viciado, lleno de polvo y un olor rancio que me hizo arrugar la nariz. Había telarañas en las esquinas y la estantería que en otro tiempo debió estar llena de provisiones ahora estaba vacía, con las maderas astilladas y cubiertas de mugre. «Hola», llamé, mi voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. Caminé hacia el mostrador, esperando encontrar algún timbre para llamar al encargado, pero todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Parecía que nadie había estado allí en mucho tiempo. Decidí salir para revisar si podía surtir gasolina yo mismo, esperando que al menos las bombas funcionaran. Mientras caminaba hacia las bombas, el viento soplaba con fuerza, haciendo que la estructura vieja de la gasolinera crujiera y rechinara. Alcé la mirada y me percaté de que el cielo se había nublado y la noche ya estaba cayendo. La sensación de inquietud se intensificó, pero traté de ignorarla. Me acerqué a uno de los surtidores, una reliquia de otra época, con el contador de números mecánico que parecía haberse detenido hace décadas. Al colocar la boquilla en el tanque y girar la manivela, el surtidor se mantuvo inerte. Suspiré frustrado, cuando de repente, sin previo aviso, el contador comenzó a girar y la gasolina empezó a fluir. Me quedé helado, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Había alguien en la gasolinera? ¿Un encargado escondido, jugando una broma pesada? Miré a mi alrededor, pero todo estaba desierto, sumido en la misma quietud siniestra. Decidí que lo mejor era llenarlo rápido e irme cuanto antes. Mientras la gasolina llenaba el tanque, un ruido sordo llegó a mis oídos. Venía del interior del edificio, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me volví hacia la puerta de la gasolinera, entreabierta y oscura como una boca hambrienta. Por un instante, me quedé paralizado, el corazón martillando en mi pecho. Entonces, la boquilla se detuvo, el tanque estaba lleno. La bomba se apagó sola y el contador volvió a cero con un chasquido seco. No podía explicar cómo o por qué, pero sabía que tenía que irme de allí inmediatamente. Me subí al auto con las manos temblorosas y encendí el motor. Mientras me alejaba,
eché un último vistazo por el retrovisor. La gasolinera permanecía allí, sumida en la penumbra, con la puerta abierta como una invitación maldita. La carretera se extendía ante mí, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. El tanque estaba lleno, sí, pero mi mente seguía atrapada en ese lugar. Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza. ¿Quién había encendido el surtidor? ¿Qué era ese ruido en el interior? Seguí conduciendo, los kilómetros acumulándose bajo las ruedas, cuando el coche comenzó a sacudirse. Un sonido metálico y áspero provenía del motor, y de repente, el vehículo se detuvo por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. Me quedé sentado al volante, las manos aferradas con fuerza al mismo, mi respiración acelerada. Estaba en medio de la nada, en una carretera desierta, y mi coche había decidido morir justo en ese momento. Miré el medidor de gasolina. Estaba vacío. Completamente vacío, como si nunca hubiera llenado el tanque. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser posible, lo había visto con mis propios ojos. Pero allí estaba, la aguja señalando la E de anti, y ninguna señal de vida en kilómetros a la redonda. Salí del coche, el aire nocturno ahora frío contra mi piel. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de luz o ayuda, pero la oscuridad era total. La única opción era regresar a la gasolinera, por más que la idea me aterrara. Comencé a caminar, cada paso un eco en la carretera solitaria. La caminata de regreso fue interminable. Cada sombra en la distancia parecía moverse y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia sangre palpitar en los oídos. Después de lo que parecieron horas, las luces apagadas de la gasolinera aparecieron en el horizonte. Solo que esta vez no estaba desierta. Una figura se recortaba contra la entrada, inmóvil, observando mi acercamiento. Mi corazón dio un vuelco, pero no tenía otra opción que seguir adelante. A medida que me acercaba, pude distinguirlo mejor. Era un hombre, vestido con un overol sucio y una gorra que le cubría el rostro. Parecía salido de otra época, como una de esas fotografías antiguas que encuentras en libros de historia. «Necesito ayuda», dije con voz temblorosa. Él no respondió. Solo me miraba, o al menos eso parecía, porque sus ojos estaban ocultos bajo la visera de la gorra. Mi coche se quedó sin gasolina, continué, dando un paso hacia él. El hombre se dio la vuelta lentamente y entró en la gasolinera sin decir una palabra. Me quedé allí, dudando si debía seguirlo o dar la vuelta y correr de regreso a la carretera. Pero la desesperación y el miedo me empujaron a seguirlo. Dentro, la gasolinera había cambiado. Las estanterías ya no estaban vacías, ahora estaban llenas de latas y botellas, aunque todas cubiertas por una gruesa capa de polvo. El hombre estaba detrás del mostrador, mirando un punto en la pared, ignorándome por completo. Un antiguo aparato de radio en el estante detrás de él se encendió de repente, emitiendo estática y luego una melodía anticuada, una canción que sonaba como si viniera de otra era. «Necesito pagar por la gasolina», murmuré, sacando mi billetera con manos temblorosas. El hombre finalmente giró la cabeza hacia mí, sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, sin vida. «No hay necesidad», dijo con una voz rasposa, como si cada palabra fuera un esfuerzo. «Ya está pagado». No entendía lo que quería decir. Algo en mi interior gritaba que saliera corriendo, que huyera de ese lugar maldito. Pero estaba paralizado, mi mente y mi cuerpo en conflicto. Entonces, vi algo que hizo que el miedo se convirtiera en puro terror. En la pared detrás del mostrador, una serie de fotografías enmarcadas colgaban en fila. Eran de personas, viajeros al parecer, posando junto a la gasolinera. La más reciente era de hace más de 50 años. Reconocí uno de los autos en las fotos, era el mismo modelo que el mío. Y en la esquina de la última fotografía, apenas visible, estaba yo. Retrocedí con un jadeo, mi mente tratando de procesar lo imposible. El hombre detrás del mostrador sonrió, una mueca que no alcanzó a sus ojos vacíos. «Bienvenido de nuevo», dijo con un tono de voz que se desvanecía como un eco distante. Di la vuelta y corrí. Atravesé la puerta,
sintiendo como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Afuera, la noche era más oscura que antes, como si la gasolinera estuviera en el centro de un vacío sin fin. Me lancé hacia mi coche, y para mi sorpresa, el motor arrancó a la primera. Conduje a toda velocidad, sin mirar atrás, el corazón golpeando como un tambor furioso en mi pecho. Manejé sin parar hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera iluminada y llena de gente, me desplomé sobre el volante, exhausto y atemorizado. Llené el tanque, asegurándome de que esta vez el indicador subiera. Todo parecía normal de nuevo, pero la sensación de que algo me había seguido desde aquel lugar no me abandonó. Nunca logré entender lo que pasó aquella noche. Cada vez que contaba la historia, la gente me miraba con escepticismo o se reía, diciendo que solo había sido mi imaginación o una mala jugada de mi mente. Pero yo sé lo que vi. Esa gasolinera no estaba abandonada, al menos no en el sentido tradicional. Era como si estuviera atrapada en algún tipo de bucle temporal, esperando a su próxima víctima. Después de esa noche, nunca volví a conducir por carreteras solitarias, y cada vez que paso por una gasolinera vieja y desvencijada, me invade un escalofrío. A veces me pregunto cuántos más han caído en la misma trampa, cuántos más han visto sus rostros aparecer en esas fotos polvorientas. Y me pregunto si algún día alguien se detendrá en esa gasolinera, mirará las fotos y me verá a mí, congelado en el tiempo, atrapado en un lugar del que jamás podré escapar. La mujer que llora. Era el año 2009. No suelo viajar de noche, pero aquel día las circunstancias me obligaron. Estaba en Oaxaca, un lugar conocido por sus leyendas y supersticiones, algo que siempre me había resultado fascinante pero que nunca tomé en serio, al menos hasta esa noche. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por las luces de mi auto. Los árboles a ambos lados parecían formar un túnel oscuro, cerrado, opresivo. La luna apenas asomaba entre las nubes, y la única compañía que tenía era la radio, que dejé encendida para no sentirme tan solo en esa ruta solitaria. El DJ local hablaba sobre historias de fantasmas y leyendas urbanas. Era el tipo de entretenimiento que encajaba con la atmósfera, pero no me causaba ninguna inquietud real. Llevaba unas 2 horas manejando, intentando concentrarme en la carretera, cuando de repente escuché algo que me erizó la piel. Un llanto. Apagué la radio instintivamente, pensando que tal vez me lo había imaginado, pero el sonido seguía allí, sobre el ruido del motor y del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Era el llanto de una mujer, suave pero desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo una pena inmensa. La lógica me decía que era imposible, que no podía haber nadie en medio de esa carretera tan solitaria. Pero ahí estaba, cada vez más claro, más penetrante. Reduje la velocidad, y fue entonces cuando la vi. Una figura encorvada en la orilla de la carretera, apenas iluminada por los faros de mi coche. La imagen era tan repentina y desconcertante que me quedé paralizado. La figura se balanceaba lentamente, como si estuviera meciéndose, con las manos cubriéndose el rostro. Sentí un nudo en el estómago. Mi instinto me gritaba que siguiera de largo, que no me detuviera, pero algo más fuerte, quizás la curiosidad o tal vez una absurda necesidad de ayudar, me hizo frenar casi por completo. La figura, la mujer, dejó de moverse y giró lentamente la cabeza hacia mí. No puedo olvidar ese momento, por más que lo intente. Alzó el rostro, mostrando un semblante cadavérico. Los ojos, hundidos y rodeados de sombras, me miraron fijamente con una expresión de dolor que parecía trascender cualquier sufrimiento humano que yo pudiera imaginar. Quedé petrificado, incapaz de apartar la mirada. Parecía estar viéndome directamente al alma, como si buscara algo dentro de mí, algo que yo mismo desconocía. Su boca se movió ligeramente, como si intentara decir algo, pero no salió ningún sonido. Solo aquel llanto, que ahora resonaba dentro de mi cabeza, aunque sus labios permanecieran sellados. Finalmente, el instinto de supervivencia tomó el control. Pisé el acelerador con fuerza y el coche se lanzó hacia adelante.
Durante unos segundos, el reflejo de la mujer permaneció en mis retrovisores, inmóvil, observándome alejarme. Pero pronto desapareció, tragada por la oscuridad de la carretera. Mi corazón latía con tal fuerza que pensé que podría desmayarme. Traté de racionalizar lo que había visto. Quizás era solo una mujer necesitada, tal vez alguien que había sufrido un accidente. Pero no, algo en el fondo de mi ser me decía que eso no era una explicación válida. Esa mirada, esos ojos hundidos y muertos, no pertenecían a alguien vivo. La imagen se repetía una y otra vez en mi mente, como un bucle interminable. Seguí conduciendo, más rápido de lo que debería, como si intentara escapar de la propia oscuridad que me rodeaba. La carretera continuaba desierta, y pronto comenzó a envolverme una niebla densa, tan espesa que mis luces apenas lograban atravesarla. No podía ver más allá de un par de metros, lo que solo aumentó mi ansiedad. Estaba atrapado en un túnel de blancura, y la carretera se había convertido en una serpiente interminable que me arrastraba hacia lo desconocido. Fue entonces cuando escuché otro sonido, diferente al anterior. Era un murmullo, bajo, apenas perceptible, pero constante. Venía de todas partes y de ninguna, llenando el espacio a mi alrededor. Subí las ventanas del coche, pero el murmullo persistió, como si se filtrara a través del mismo aire. Intenté concentrarme en la conducción, en seguir adelante, pero mis pensamientos se volvían cada vez más erráticos. De repente, el murmullo se transformó en voces. Voces claras, pero entremezcladas, como si un grupo de personas hablara en susurros. Podía distinguir palabras, pero no lograba comprenderlas. Era como si me estuvieran diciendo algo importante, pero que mi mente no podía procesar. Entonces, de entre todas las voces, una se hizo más fuerte, más clara. Era la voz de una mujer, la misma voz que había estado llorando antes. «Devuélvelo», dijo la voz, y un escalofrío me recorrió la espalda. No entendía a qué se refería. ¿Devolver qué? «Devuélvelo», repitió, esta vez con más urgencia. Mi mente buscaba respuestas, pero solo encontraba confusión. Las voces comenzaron a alzarse, como un coro caótico, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. «Devuélvelo. Devuélvelo». Entonces, todo se hizo claro. Recordé algo que había encontrado hace unas semanas, durante una caminata por un viejo camino rural. Era un objeto extraño, antiguo, medio enterrado entre las raíces de un árbol. Una especie de amuleto, hecho de metal y cubierto de símbolos que no entendía. Lo había guardado en la guantera del coche, sin darle mayor importancia, como una simple curiosidad. Ahora, la guantera parecía arder, como si el amuleto irradiara una energía que podía sentir incluso sin tocarlo. El pánico me invadió. De alguna manera supe que ese objeto estaba relacionado con lo que estaba ocurriendo, con esa mujer y esas voces. Saqué el amuleto de la guantera con manos temblorosas. Era frío al tacto, pero parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Las voces se volvieron más intensas, un clamor desesperado que llenaba todo mi ser. «Devuélvelo, devuélvelo». Sin pensar, abrí la ventana y lancé el amuleto hacia la oscuridad de la carretera. Por un momento, las voces cesaron y el silencio se hizo abrumador. El coche se detuvo por completo, como si algo lo hubiera frenado en seco. La niebla comenzó a disiparse lentamente y por un instante sentí una calma que hacía mucho no experimentaba. Pero entonces la vi nuevamente. Frente a mí, en medio de la carretera, estaba la mujer. No había manera de que pudiera estar allí, no después de haberla dejado tan atrás, pero ahí estaba, mirándome con esos ojos vacíos y esa expresión de dolor. Dio un paso hacia mí y luego otro. No tenía intención de detenerse. Comencé a retroceder el coche, pero algo me impedía moverme. Estaba atrapado, prisionero en mi propio vehículo. Ella se acercó más, hasta quedar justo frente al capó del coche. Podía ver cada detalle de su rostro, cada línea de sufrimiento que marcaba su piel. Extendió una mano hacia mí, y yo cerré los ojos, esperando lo peor. Pero en lugar de sentir un toque frío, escuché un susurro. «Gracias», dijo,
y luego todo desapareció. Abrí los ojos y la carretera estaba vacía. La niebla se había ido y la noche había vuelto a su silencio normal. El coche encendió sin problemas y continué mi viaje, esta vez sin interrupciones. No supe qué había pasado realmente, ni qué era ese amuleto, pero una cosa era segura, no era algo de este mundo. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero el recuerdo de esa noche me persigue hasta hoy. A veces, cuando conduzco de noche, me parece escuchar un llanto lejano y entonces recuerdo aquella figura en la carretera, ese rostro cadavérico que me miró con tanto dolor. Nunca volví a esa carretera, ni quise investigar más sobre el amuleto. Hay cosas que es mejor dejar en el misterio, en la oscuridad de lo inexplicable. Porque hay algo en ese lugar, en esos caminos solitarios, que va más allá de nuestra comprensión. Algo que no pertenece a este mundo, y que es mejor no perturbar. Cada vez que paso cerca de Oaxaca, no puedo evitar recordar esa noche y sentir un escalofrío recorrer mi columna. Tal vez fue una advertencia, una señal de que hay cosas que debemos dejar en paz, objetos y presencias que no buscan más que descansar. Ahora, cada vez que tomo el volante, me aseguro de no llevar conmigo nada que no me pertenezca, nada que pueda atraer aquello que vive en las sombras, esperando un momento de debilidad para mostrarse. Porque sé que en la carretera, en medio de la noche, en esos lugares donde la realidad y lo desconocido se mezclan, hay seres que aguardan, envueltos en misterio y dolor. Y aunque logremos escapar una vez, nunca sabremos cuándo volveremos a encontrarnos con ellos, con esas figuras que se esconden en la penumbra, esperando que alguien los vea, los escuche y tal vez les devuelva aquello que buscan. El acechador. Era el año 2002 y me encontraba en la Interestatal 5, ese largo tramo de carretera que cruza California de norte a sur. Había pasado un largo día en Los Ángeles y me dirigía hacia el norte, a mi casa en San Francisco. El sol se había puesto hacía un par de horas y la oscuridad de la noche abrazaba el camino, mientras mis faros cortaban la penumbra con su luz tenue. Tenía la radio encendida, buscando algo de compañía en medio de la soledad de la carretera. A esa hora, la frecuencia apenas captaba estaciones locales que se perdían en la estática. Llevaba varios kilómetros conduciendo cuando me di cuenta de que un auto negro había estado siguiéndome desde hacía un rato. Al principio no le presté mucha atención, era una carretera transitada y era normal que alguien viajara en la misma dirección. Sin embargo, cuando miré por el retrovisor, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El auto estaba demasiado cerca, más de lo que uno consideraría seguro, como si quisiera pegarse a mi defensa trasera. Decidí acelerar un poco, esperando que fuera solo una coincidencia, pero al hacerlo, el auto negro hizo lo mismo. Los minutos pasaron y el vehículo continuó detrás de mí, igual de cerca, igual de insistente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un ritmo pesado que resonaba en mis oídos. Intenté calmarme, diciéndome que era solo un conductor impaciente, alguien que quería pasarme pero no encontraba el momento adecuado. Pero la idea no encajaba. La carretera estaba casi vacía y tenía múltiples carriles. Si hubiera querido adelantarme, ya lo habría hecho. Probé cambiar de carril, esperando que el auto siguiera su camino, pero él hizo lo mismo. Cuando volví a mirar por el retrovisor, pude ver la silueta del conductor. Era solo una sombra, oculta en la oscuridad, pero sentí que sus ojos estaban fijos en mí, atravesándome con una mirada fría y siniestra. Después de varios kilómetros, la tensión se volvió insoportable. Mis manos sudaban al aferrarse al volante y mi mente corría con posibilidades. ¿Debía llamar a la policía? No estaba seguro de qué decirles. Hay un auto siguiéndome sonaba ridículo, como si estuviera paranoico. Pero sabía que algo no estaba bien. Vi un cartel que anunciaba un área de descanso a un par de millas. Decidí que allí haría una parada, con la esperanza de que el conductor se cansara y siguiera su camino. Cuando llegué al área de descanso, reduje la velocidad y me desvié hacia la rampa de entrada. Mi corazón dio un vuelco cuando vi que el auto negro hizo lo mismo. Entré en el estacionamiento, buscando un lugar lo más cerca posible de la entrada al edificio principal.
Aparqué el coche y apagué el motor, quedándome en el asiento por un momento, tratando de recuperar el aliento. Miré de nuevo por el retrovisor. El auto negro se había detenido unos metros detrás de mí. Decidí salir del coche, sintiendo el aire frío de la noche golpearme el rostro. Caminé hacia la entrada del edificio, escuchando el crujido de la grava bajo mis pies. A medida que avanzaba, el auto negro comenzó a moverse lentamente, pasándome a una velocidad exasperante. Al girar mi cabeza, vi al conductor claramente por primera vez. Era un hombre de rostro pálido y delgado, con ojos oscuros y profundos. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo eterno, y sentí que una sombra me cubría el alma. Había algo en su expresión, una especie de vacío que me llenó de terror. El coche continuó avanzando hasta salir del área de descanso y desaparecer en la carretera. Me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Entré al edificio y fui directo al baño, donde me eché agua en la cara, buscando despejar mi mente. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Quién era ese hombre? Pasaron unos minutos antes de que me sintiera lo suficientemente calmado para regresar al coche. Salí del área de descanso, mirando a ambos lados de la carretera para asegurarme de que el auto negro no estuviera esperándome. Al no verlo, me incorporé de nuevo a la Interestatal 5, manteniendo un ojo en los retrovisores. La carretera volvió a sumirse en la monotonía de la noche, y por un momento pensé que tal vez todo había sido una mala pasada de mi mente, una paranoia causada por el cansancio y la oscuridad. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de peligro, la certeza de que aquel encuentro no había sido una coincidencia. Continué mi viaje con los nervios de punta, esperando que en cualquier momento el auto negro reapareciera. Pero no lo hizo. No lo volví a ver esa noche. Llegué a casa exhausto, con la mente llena de preguntas y el corazón acelerado. Pasé el resto de la noche en vela, pensando en el hombre del auto negro y en lo que podría haber ocurrido si no me hubiera detenido. Días después, no pude resistir la curiosidad y comencé a buscar información sobre incidentes en la Interestatal 5. Fue entonces cuando encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Había artículos sobre un hombre que había sido arrestado poco después de esa noche, un hombre que conducía un auto negro y había sido acusado de secuestrar personas en esa ruta. Lo llamaban el acechador de la primera 5. Las víctimas habían desaparecido sin dejar rastro, siendo encontradas semanas después en zonas desoladas, algunas con signos de violencia inimaginable. Cuando vi la foto del hombre, sentí como si una mano fría apretara mi corazón. Era él. El mismo rostro pálido y delgado, los mismos ojos oscuros y vacíos. Había estado siguiéndome, acechándome. Y por algún milagro, esa noche en el área de descanso, había decidido no hacer nada. La idea de lo que pudo haber pasado me atormentó durante semanas. Cada vez que conducía por la Interestatal 5, sentía un nudo en el estómago, un miedo latente a que el acechador volviera a aparecer. Nunca más volví a ver su auto negro, pero la imagen de su mirada fría quedó grabada en mi mente para siempre. A veces, en noches especialmente oscuras, cuando me encuentro solo en la carretera, me parece ver el reflejo de unos faros en la distancia, un auto negro que se acerca lentamente. Mi corazón se acelera y mi mente vuelve a aquella noche, al momento en que vi esos ojos por primera vez. Entonces me doy cuenta de lo frágil que es la línea entre la seguridad y el peligro, y de cómo, en un instante, nuestra vida puede estar en manos de alguien con intenciones oscuras. Desde entonces, he aprendido a confiar en mis instintos, a no ignorar esa sensación de alarma que a veces se enciende en lo más profundo de nuestro ser. Porque a veces, esa sensación es lo único que nos separa de convertirnos en una historia más, una víctima más en las manos de aquellos que acechan en la oscuridad. Años después, la historia del acechador de la primera 5 se ha desvanecido, enterrada bajo nuevas noticias y tragedias. Pero para mí, la amenaza sigue siendo real, una sombra que se esconde en el borde de mi memoria, recordándome que hay peligros en la carretera que van más allá de lo visible, peligros que pueden aparecer en cualquier momento, acechando, esperando. En la ruta del miedo.
Era el año 1995, un tiempo donde la vida era menos complicada, pero los terrores en la carretera seguían acechando, escondidos en las sombras de caminos solitarios. Habíamos decidido embarcarnos en un viaje por la Ruta 666 en Nuevo México, una decisión que ahora, con la sabiduría que solo el miedo puede otorgar, considero la peor de nuestras vidas. Estábamos en busca de emociones, algo que nos sacara de la rutina. Siempre fuimos un grupo de amigos a los que les encantaba explorar lo desconocido, pero no estábamos preparados para lo que encontraríamos. La Ruta 666 tenía fama no solo por su nombre, sino por las leyendas que la envolvían. Muertes inexplicables, apariciones fantasmales, autos que desaparecían sin dejar rastro. Era la clase de lugar que te ponía los pelos de punta solo con pensar en él. Pero éramos jóvenes, intrépidos y sobre todo, escépticos. No creíamos en fantasmas, ni en maldiciones. Todo eso eran cuentos para asustar a los niños, o al menos eso pensábamos. La noche era oscura, tan negra que parecía devorar la luz de los faros del auto. La carretera se extendía frente a nosotros como una serpiente interminable, retorciéndose entre la nada del desierto. Había algo inquietante en ese lugar, un silencio antinatural que se colaba por las rendijas del auto y te hacía sentir que no estabas solo. Pero intentamos ignorarlo, entre risas nerviosas y música a todo volumen. De repente, algo cambió. El aire dentro del auto se volvió helado y la sensación de estar siendo observado se intensificó. Miré a mis amigos y pude ver en sus ojos el mismo miedo que sentía. Fue entonces cuando lo vimos. Apareció de la nada un niño pequeño corriendo por la carretera. Era pálido, casi translúcido, como si no perteneciera a este mundo. Grité y giré el volante con todas mis fuerzas para evitar atropellarlo. El auto derrapó, saliéndose por poco de la carretera. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Miré por el retrovisor, esperando ver al niño corriendo hacia algún lado, pero no había nada. Solo el asfalto vacío y la oscuridad. Mis amigos estaban pálidos, en completo silencio, incapaces de comprender lo que acabábamos de ver. Nadie dijo una palabra. Seguimos conduciendo, demasiado asustados para detenernos, con la mente dando vueltas, intentando encontrar una explicación racional para lo que habíamos visto. Pasaron unos minutos que parecieron horas antes de que uno de mis amigos rompiera el silencio. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, su voz temblando. Nadie respondió. No había necesidad de decirlo, todos habíamos visto lo mismo. Un niño, pero no uno normal. Algo en su apariencia no era correcto. Era como si fuera una proyección, algo que no pertenecía a este mundo. Seguimos conduciendo, el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si la oscuridad nos estuviera envolviendo lentamente. Los faros del auto parecían iluminar menos a medida que avanzábamos, la carretera se estrechaba y las sombras se alargaban, deformándose en formas grotescas a nuestro alrededor. De repente, la radio comenzó a emitir un sonido extraño, una estática perturbadora mezclada con susurros ininteligibles. Intentamos cambiar la emisora, apagarla, pero nada funcionaba. Era como si la carretera misma estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Finalmente, llegamos a una estación de servicio, una vieja y deteriorada, en medio de la nada. Decidimos detenernos, necesitábamos un descanso, un momento para recuperar la cordura. Bajamos del auto y el aire afuera era aún más frío que dentro del coche. Entramos a la pequeña tienda, donde un hombre anciano nos miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Le contamos lo que habíamos visto, buscando alguna respuesta, alguna confirmación de que no estábamos locos. El hombre nos miró con ojos tristes y asintió lentamente. No son los primeros en ver al niño, dijo en voz baja. Dicen que fue atropellado en esta carretera hace muchos años. Nadie sabe exactamente cuándo, pero desde entonces aparece de vez en cuando, como un espectro, recordándonos lo que ocurrió. Nos quedamos en silencio, el peso de sus palabras cayendo sobre nosotros como una losa. Habíamos escuchado las historias, pero nunca pensamos que fueran reales. El anciano continuó hablando,
contándonos más sobre la carretera y las cosas extrañas que sucedían en ella. Personas que desaparecían, autos que eran encontrados vacíos, con las puertas abiertas y las llaves aún en el encendido. Hay algo en esta carretera, dijo. Algo que no se puede explicar. Decidimos no quedarnos más tiempo del necesario. Nos despedimos del anciano y regresamos al auto, con la sensación de que estábamos siendo observados desde las sombras. Retomamos nuestro camino, pero la atmósfera había cambiado. La carretera ya no era solo un camino, se había convertido en un lugar de terror, un laberinto del que no estábamos seguros si saldríamos. Mientras conducíamos, la noche se volvía más y más densa, como si estuviéramos entrando en otro mundo. Los faros iluminaban apenas unos metros frente a nosotros, y la sensación de que algo nos seguía se intensificaba con cada kilómetro. De repente, la figura del niño apareció nuevamente, esta vez parado en medio de la carretera. Frené bruscamente, y el auto se detuvo con un chirrido. Pero cuando miramos hacia adelante, no había nada. Solo la carretera y la oscuridad. Un miedo primitivo se apoderó de nosotros. Sabíamos que no debíamos detenernos, pero algo nos obligaba a bajar del auto. Salimos, temblando de miedo, y miramos a nuestro alrededor. No había nada ni nadie. Solo el sonido del viento y el crujir de la grava bajo nuestros pies. De repente, escuché un susurro, suave pero claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. De nuevo en el auto, tratamos de calmarnos y seguir adelante, pero el ambiente dentro del vehículo era sofocante. Parecía que el aire se había vuelto pesado, difícil de respirar. Sentí una opresión en el pecho, como si algo invisible nos estuviera apretando, no dejándonos escapar. La carretera parecía estirarse, como si nunca fuéramos a llegar a nuestro destino. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, salimos de la ruta 666. Nos detuvimos en el primer pueblo que encontramos, exhaustos y temblorosos. Al día siguiente, intentamos hablar sobre lo que habíamos experimentado, pero las palabras no salían. Era como si la carretera se hubiera llevado nuestra capacidad de hablar de ella, como si hubiera dejado una marca en nosotros, algo que no se podía borrar. No volvimos a hablar del tema, y con el tiempo, nuestros caminos se separaron. Pero cada vez que estoy solo, en la oscuridad de la noche, recuerdo aquellos ojos vacíos del niño en la carretera, y sé que lo que vimos no fue una ilusión. Fue algo real, algo que aún está ahí, esperando a los que se atrevan a cruzar la ruta 666. Pasaron los años, pero las imágenes de esa noche permanecieron grabadas en mi mente. Cada vez que escucho sobre la ruta 666, un escalofrío recorre mi espalda. Desde ese día, siempre evité conducir por carreteras solitarias por la noche. Algo en mí cambió después de ese encuentro, una parte de mi mente se quedó atrapada en ese lugar, en esa noche. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos detenido el auto la primera vez que vimos al niño, si hubiéramos intentado hablar con él o seguirlo. Pero hay algo en mí que sabe que hicimos lo correcto al seguir adelante. No era un niño que necesitara ayuda, era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, he escuchado más historias de esa carretera, personas que aseguran haber visto lo mismo. Un niño, corriendo por la carretera, su cuerpo transparente como el humo, desvaneciéndose cuando intentas mirarlo de cerca. Algunos dicen que es un espíritu atrapado, otros creen que es una manifestación de la propia carretera, una advertencia para los que se atreven a cruzarla. No sé cuál es la verdad, y quizás nunca la sabremos. Lo único que sé es que hay lugares en este mundo que no están destinados a ser comprendidos, lugares que guardan secretos oscuros y aterradores. La Ruta 666 es uno de esos lugares, un camino donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es tan delgado que a veces se desgarra, dejando escapar cosas que no deberían estar aquí. Nunca olvidaré esa noche en la Ruta 666. No fue solo un encuentro con lo desconocido, fue una confrontación con el miedo en su forma más pura. Y aunque hemos tratado de olvidar, sé que ninguno de nosotros podrá borrar de su mente esa imagen, ese momento en que nos dimos cuenta de que no estábamos solos en la carretera, que algo más estaba allí, observándonos desde la oscuridad.
La carretera del diablo. La carretera de Durango a Mazatlán siempre había tenido una reputación oscura. Los lugareños la llamaban el espinazo del diablo por sus curvas peligrosas y su densa niebla que, en ocasiones, se hacía tan espesa que no podías ver más allá de tus faros. Había escuchado historias de viajeros que habían visto cosas extrañas, pero nunca les di mucha importancia. Hasta esa noche de 2010. Había salido tarde de Durango. Mi plan era llegar a Mazatlán antes del amanecer, así que no tenía tiempo para demoras. La carretera estaba desierta, apenas vi un par de vehículos en las primeras horas de mi viaje. La luna llena apenas se asomaba entre las nubes y una ligera niebla empezaba a formarse sobre el asfalto. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero solo había estática y algún que otro murmuro, como si la señal estuviera siendo interferida por algo más. La niebla se fue haciendo más densa a medida que avanzaba. Las curvas de la carretera eran cada vez más cerradas y me obligaban a reducir la velocidad. Sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera mal. Un presentimiento, quizás. Pero no había marcha atrás, tenía que llegar a mi destino. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Apenas una silueta a la distancia, justo en el medio de la carretera. Una figura de pie, inmóvil. Frené en seco, el coche patinó un poco en el asfalto húmedo y se detuvo a pocos metros de ella. Me quedé paralizado por un momento, mi mente tratando de procesar lo que estaba viendo. Parecía una mujer. Llevaba un vestido blanco que brillaba tenuemente bajo la luz de los faros. Su cabello era largo y oscuro y caía enmarañado sobre su rostro. No podía verle la cara, estaba oculta entre las sombras. Mi corazón latía con fuerza. Intenté tranquilizarme, pensando que podría ser una viajera perdida o alguien que había tenido un accidente. Bajé la ventanilla y traté de llamarle, pero mi voz apenas salió en un susurro. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, mi voz temblando en el aire frío de la noche. La figura no respondió. Permanecía inmóvil, como una estatua. La incertidumbre me corroía. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme, pero había algo hipnótico en su presencia, algo que me obligaba a bajar del coche. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta y salí. La niebla era tan densa que apenas podía ver mis propios pies. Di un paso hacia ella, y luego otro. La carretera estaba en completo silencio, solo se escuchaban mis pasos sobre el asfalto y el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Intenté hablarle de nuevo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Fue entonces cuando lo noté. Había algo extraño en su postura, algo antinatural. Sus brazos colgaban a los lados de una manera que parecía desarticulada, como si no tuviera huesos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué un poco más, y entonces levantó la cabeza. Lo que vi hizo que el aire escapara de mis pulmones en un grito ahogado. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había una calavera. Una calavera humana, blanca y desnuda, como si la piel hubiera sido arrancada. Sus cuencas vacías parecían mirarme, aunque no tenían ojos. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. Retrocedí, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos y delgados, casi esqueléticos. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en su mirada vacía, en su presencia espectral. La niebla parecía envolvernos, aislándonos del mundo exterior. De repente, la figura se desvaneció. Como si nunca hubiera estado ahí. La niebla la absorbió y desapareció en el aire. Me quedé allí, paralizado, incapaz de moverme. La carretera estaba vacía, como si nada hubiera ocurrido. Pero el frío en mi pecho y el sudor helado en mi frente me recordaban que había sido real. Regresé al coche tambaleándome, mi mente un torbellino de confusión y terror. Arranqué el motor con manos temblorosas y aceleré, dejando atrás ese lugar maldito. Pero el horror no terminó ahí. A medida que avanzaba por la carretera, la niebla se hizo más densa. Mis faros apenas iluminaban unos metros delante de mí.
Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechándome. Miré por el retrovisor y por un segundo me pareció ver una sombra moviéndose en la parte trasera del coche. Me giré, pero no había nada. El miedo me tenía atrapado en su garra, y cada segundo que pasaba sentía que me estaba hundiendo más en un abismo del que no podría salir. Seguía conduciendo, pero parecía que la carretera no tenía fin. Las curvas eran cada vez más pronunciadas y la niebla cada vez más espesa. Mis manos sudaban sobre el volante. Sentía que el tiempo se había detenido, que estaba atrapado en una especie de limbo. Entonces, la radio del coche se encendió sola. La estática llenó el interior del vehículo y de la estática surgieron voces. Voces distorsionadas, como si vinieran de otro mundo. No podía entender lo que decían, pero el tono era angustiante, como lamentos. Intenté apagar la radio, pero no respondía. Las voces se hacían más fuertes, mezclándose con el sonido del viento y la niebla que azotaba el coche. De repente, la carretera empezó a llenarse de figuras. A los lados, en la niebla, vi sombras que se movían. No podía verlas claramente, pero sabía que me observaban. La carretera parecía estar viva, como si estuviera rodeada de almas en pena. Intenté acelerar, pero el coche no respondía. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Mis ojos se enfocaron en la carretera y entonces la vi de nuevo. La mujer. Estaba de pie, en el mismo lugar donde la había visto la primera vez. Esta vez no intenté detenerme. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, decidido a atravesarla, a escapar de esta pesadilla. Pero justo cuando estaba a punto de atropellarla, desapareció. Sentí un golpe seco en el coche, como si hubiera chocado contra algo, pero no había nada delante de mí. El coche se detuvo, el motor se apagó. La niebla se cerró a mi alrededor y me quedé en silencio, atrapado en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos, horas, días. La niebla finalmente empezó a despejarse y la luz del amanecer asomó en el horizonte. Intenté arrancar el coche y esta vez el motor rugió con vida. Conduje el resto del camino a Mazatlán con el corazón en la boca, mirando por el retrovisor a cada momento, esperando ver esa figura aparecer de nuevo. Cuando finalmente llegué a mi destino, me detuve en el primer café que encontré y me desplomé en una silla. Estaba exhausto, como si hubiera cruzado por el mismo infierno. La gente en el café me miraba con curiosidad, probablemente por mi aspecto desaliñado y mi rostro pálido. Pedí un café y traté de tranquilizarme, de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero cuando salí del coche, noté algo que me heló la sangre. En el capó del vehículo había una marca. Una mano. Una huella impresa en el polvo y la suciedad. Una huella de una mano delgada y huesuda, como la de un esqueleto. Intenté limpiarla, pero no se borraba. Estaba ahí, como un recordatorio de que lo que había visto, lo que había sentido, era real. Desde esa noche, nunca volví a tomar la carretera de Durango a Mazatlán. Y cada vez que escucho historias de esa ruta, de viajeros que ven cosas que no deberían existir, sé que hay algo más allá de lo que podemos entender. Algo que acecha en la niebla, esperando a los incautos que se atreven a cruzar por el espinazo del diablo. Y aunque he tratado de olvidar, la imagen de esa mujer, de su rostro calavérico, sigue persiguiéndome en mis sueños. Sé que, de alguna manera, dejó una marca en mí. Algo que nunca podré borrar. Algo que me recuerda que, en esa carretera maldita, la muerte camina entre nosotros. La leyenda del Nahual. Era el verano de 2017. Había decidido tomar unas vacaciones para despejar mi mente del trabajo y de la rutina. Elegí Chiapas como destino, un lugar que siempre había querido visitar por sus paisajes y su rica cultura. Iba solo, lo cual, en ese momento, me parecía la mejor manera de encontrar algo de paz. No tenía un plan fijo, solo quería disfrutar de la carretera, sentir la libertad de ir a donde el camino me llevara.
Sin embargo, nunca imaginé que aquel viaje se convertiría en una experiencia aterradora que me perseguiría durante años. Todo empezó bien. Manejaba por carreteras serpenteantes rodeadas de una exuberante vegetación. El clima era cálido, el cielo despejado. Todo parecía perfecto. Decidí tomar un camino secundario, uno que, según el mapa, me llevaría a un pequeño pueblo casi desconocido. Había escuchado rumores de que en ese lugar se podía probar la mejor comida tradicional de la región y, como buen amante de la gastronomía, no quise perder la oportunidad. Conforme avanzaba por esa carretera solitaria, noté que la señal de mi celular había desaparecido. Era algo esperado, dado lo apartado del lugar, pero aún así me causó un leve malestar. Las horas pasaron y el sol comenzó a ponerse. Pensé en detenerme para capturar algunas fotos del atardecer, pero algo en el ambiente me hizo cambiar de opinión. Una especie de inquietud, un presentimiento, me empujó a seguir conduciendo. La carretera se volvió más estrecha y los árboles a ambos lados parecían acercarse más y más, formando un túnel verde que apenas dejaba pasar la luz del sol. Pronto, la oscuridad comenzó a envolver todo, y me encontré en medio de la nada, solo con las luces de mi coche iluminando el asfalto y las sombras que se proyectaban a mi alrededor. En algún momento, sin darme cuenta, la niebla empezó a aparecer, primero como una leve bruma que se filtraba entre los árboles, luego como una densa nube que reducía mi visibilidad a casi nada. De repente, algo cruzó el camino. Un animal grande, muy grande. Pisé los frenos de golpe y el coche se detuvo en seco, patinando ligeramente en la grava del borde de la carretera. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué demonios fue eso?, pensé. La figura se movió rápido, pero alcancé a ver algo. Parecía un coyote, pero había algo extraño en su forma, algo que no lograba comprender. Lo que más me inquietó fueron sus ojos. Brillaban en la oscuridad y juraría que parecían humanos. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver, mi coche empezó a fallar. Las luces comenzaron a parpadear, la radio se encendía y apagaba sola, y el motor hizo un sonido horrible antes de apagarse por completo. Me quedé allí, en medio de la niebla, con el coche muerto y una sensación de peligro inminente. Intenté encenderlo de nuevo, giré la llave una y otra vez, pero el motor no respondía. Empecé a sudar, no solo por el calor, sino por el miedo. Algo no estaba bien, lo sabía, lo sentía en lo más profundo de mi ser. Decidí salir del coche, más por instinto que por lógica. Pensé que tal vez podía revisar el motor, aunque no sabía mucho de mecánica. Al abrir la puerta, la niebla me envolvió por completo y el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Caminé hacia la parte delantera del coche y cuando estaba a punto de levantar el capó, escuché un ruido detrás de mí. Me giré de golpe, pero no vi nada. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. De repente, el coche empezó a moverse. Sentí como si algo lo empujara, lo sacudiera con fuerza. Corrí de vuelta, aterrado, y traté de entrar, pero la puerta se había cerrado de golpe. Forcejeé con la manija, grité, pero no había respuesta. Sentía mi corazón martillando en el pecho. Lo que fuera que estaba allí conmigo, no era humano. Lo sabía, lo sentía. Finalmente, logré abrir la puerta y me metí de un salto. Cerré con seguro y me quedé allí, temblando. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura apareció en la niebla, a unos metros de mí. Era el mismo animal que había cruzado antes, pero ahora estaba quieto, mirándome. Sus ojos brillaban con un tono amarillento, y aunque su cuerpo era el de un coyote, sus ojos eran humanos. Tenían una expresión de inteligencia, casi de maldad. Nunca había sentido un terror tan puro, tan abrumador. Intenté encender el coche una vez más. Giré la llave con todas mis fuerzas y, para mi sorpresa, el motor arrancó. Pisé el acelerador a fondo y el coche se lanzó hacia adelante. Sentí que algo golpeaba el costado del coche, pero no me atreví a mirar. Solo quería salir de allí, dejar atrás ese lugar maldito. Conduje durante lo que parecieron horas.
La niebla se disipó lentamente y finalmente pude ver las estrellas en el cielo. No sabía a dónde iba, solo quería estar lo más lejos posible de ese lugar. Cuando finalmente llegué a un pueblo, me detuve en una pequeña gasolinera. Estaba temblando, y mis manos apenas podían sostener el volante. Me quedé allí, tratando de recuperar la calma, de entender lo que había sucedido. Al día siguiente, aún con el cuerpo entumecido por la experiencia, decidí hablar con alguien del pueblo. Encontré a un anciano sentado en una banca, un hombre con el rostro surcado de arrugas y una mirada que parecía haber visto demasiadas cosas. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que solo fue mi imaginación. Pero no lo hizo. El anciano me miró fijamente y asintió lentamente. «¿Has visto al nahual?», dijo con voz grave. Me explicó que, según las leyendas, los nahuales son seres capaces de transformarse en animales, guardianes de los bosques y de la naturaleza. Algunos dicen que son brujos, otros que son espíritus antiguos. A veces protegen, a veces castigan, continuó. Depende de si has hecho algo para ofenderlos o perturbar su territorio. No supe qué decir. No creía en esas cosas, nunca lo había hecho, pero lo que había visto, lo que había sentido, no podía explicarlo de ninguna otra manera. Agradecí al anciano y me alejé, con el estómago revuelto y la mente llena de preguntas. Desde ese día, evité viajar de noche por esa zona. De hecho, evité viajar de noche en general. Lo que viví en esa carretera cambió algo en mí. Hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que se esconden en las sombras, en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Y a veces, si no tenemos cuidado, nos topamos con ellas. Han pasado los años y sigo pensando en esa noche. A veces me pregunto si fue real, si realmente vi lo que creo haber visto. Pero cada vez que cierro los ojos, esos ojos amarillos vuelven a aparecer en mi mente, mirándome desde la oscuridad. He leído sobre los nahuales, sobre sus leyendas, y cada historia que encuentro parece confirmar lo que experimenté. Quizá nunca sepa la verdad completa, pero aprendí una lección importante: hay lugares donde lo desconocido aún reina, donde las leyendas cobran vida. Y en esos lugares, el miedo no es solo un producto de nuestra imaginación, sino una advertencia de algo más profundo, más antiguo, algo que deberíamos respetar. Ahora, cada vez que escucho a alguien contar una historia de carretera sobre extrañas criaturas o sucesos inexplicables, les creo. Porque yo también fui testigo de lo que se esconde en la penumbra, de lo que acecha más allá de los límites de nuestra comprensión. Y sé, con absoluta certeza, que hay cosas que es mejor no buscar, no molestar, especialmente cuando viajas por caminos solitarios, envueltos en la niebla y el misterio. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.